landing de UX FOMO. Me voy a ir al navegador y voy a recordaros de qué va esto. Nos quedamos aquí el día martes. Y hicimos varias cosas y quedaron cosas por pulir. La lista es extensa. Ahora vais a ver. ¿Qué arreglamos? Teníamos un listado de post del blog. Teníamos una pantalla de edición de un post de un blog. Y montamos el listado de recursos del Hub UX con el mismo aspecto. Y lo mismo hicimos con la pantalla de edición de un recurso. Los listados los dejamos más o menos organizados. El detalle de un recurso también, con cosas por corregir. Y una vez que yo cerré el directo el martes, arreglé algunas cositas y lo subí todo a GitHub. Y ahí viene lo bueno. Lo cogió Tomás, que es un compañero de la comunidad que está por aquí, y montó una lista que, si la lista de tareas ya era larga, ahora es larguísima. Os muestro. Me voy a ir a la escena de las notas y aquí está todo vacío, pero aquí, atención, yo tengo lo que había apuntado con la ayuda de vosotros el día martes, perdón. Algunas cosas las corregí. Hay un montón de cosas en verde que están en Discord. Por cierto, en Discord, en esta comunidad. Aquí estamos, ¿eh? Y Tomás después en Discord dejó todo esto. Entonces, ahora mi idea, y es una cosa que no hice, y la voy a hacer ahora, es lo siguiente. Voy a coger los dos listados, se los voy a dar a Quen vía OpenCode y le voy a decir que genere un archivo Markdown, por ejemplo, con tareas, y que las ordene por tipo, vale decir, por cosas de frontend y cosas de backend. Esa es mi idea. Si alguien quiere comentar algo sobre mi idea, que lo deje en el chat, por favor. Mientras tanto, yo voy a coger todo esto y voy a hacer lo siguiente. Cojo lo primero, cambio de escena y le digo, esto lo estoy preparando para soltárselo a Quen en la escena de OpenCode. Vamos a ver. Te dejo tareas pendientes para que las metas en un Markdown en el directorio raíz. Voy a poner, pongo las mías y después en las de Tomás voy a coger todas salvo lo último que él pone aquí. Dejo este ítem para aparte. Dejo este ítem aparte. Lo copio y lo pego aquí. Me lo llevo, lo copio aquí y me voy a la escena de el OpenCode. La tengo aquí. Estamos en build. Se lo pongo aquí directamente. Se lo pego todo. Está todo en orden. Esto lo voy a poner así para que se vean los archivos. Pego. Y nuestro amigo empieza a trabajar. A ver, mientras tanto voy a saludar. Hola Tomás. Hola Edith, muy buenas. Hola José Luis. Chay. Tú estás en Discord también. Y firmas como Chay. Hola Kaz, muy buenas. Kaz, ¿y empezaste a hacer IA o sigues con el Figma y no sales de ahí? Dice José Luis, ¿llego tarde o temprano? Llegaste temprano, José Luis. Bien. Aquí andamos. Ya lo hizo. Pero yo le dije hoy, vale, lo ordenó con sus checkbox para que tareas pendientes. Vamos a ponerlo así. Voy a cerrar este readme que ahora mismo no me interesa. Y lo tenemos aquí.
Aquí. No, perdón. Un momento, que me estoy equivocando. Esto es OpenCode. Aquí estás. Estás aquí. Ahora sí. Ok, ahora sí. Vale. Aquí está todo. Bueno, hub de recursos, layout y diseño. Qué bueno que lo has ordenado así. UX UI general, blog. Si montamos la preview, se verá todo ordenadito. Vale. Y a ver, estoy viendo por dónde empezar. Es verdad que yo quiero hacer cosas de front primero, sabiendo que no es el front, que no es la UI final, pero y le voy a decir a Quen que lo haga solo. Escoge tareas de front relacionadas. Y ¿lo hago con plan o sin plan? ¿Se lo lanzo directamente? ¿O le digo que escoja las tareas de front relacionadas y que genere un plan? ¿Qué hago? Bueno, Tomás, mira, que elija 5 tareas de front y las haga. Ok, entonces, pero directamente con build, ¿no? Vale. Escoge tareas de front, 5 tareas de front relacionadas y ponte con ellas. Escribo como le gusta a Edith. Nadie me dice nada. Confiemos en el build. Adelante. Decía hace un rato, hace un momentito nada más, que estamos en Discord todos los días hablando de UX, de UI y últimamente, bueno, desde el año pasado, de la IA aplicada al UX y al UI. Y los días jueves hacemos una charla de voz, que quien quiere participa como escucha o dando su opinión y compartiendo cosas. Vuelvo aquí. A ver qué eligió. Explorar estructura. Bueno, estas son sus tareas. Hacer cliqueable toda la carta de recursos. Me parece interesante. Estaba. En carta de recursos. Quitar like, dislike y poner visitas y autor. Es decir, la persona que lo sugiere. Eso de Tomás. Me parece interesante. Permitir quitar reacción de like. Permitir quitar reacción de like y dislike. Permitir que el usuario lo eso es tuyo, Tomás, seguro, ¿no? Vale. Aquí está. Hay una cosa más. A lo mejor eran en tus apuntes. Yo se lo lancé así nomás. Reemplazar like y dislike por corazón, recommend, me sirve en detalle de recursos. Arreglar labels descentrados en botones arreglar labels descentrados en botones visitar y ver todo. Vale, aquí hay cositas para hacer. Para ordenarme un poco y no estar jugando con el scroll, voy a hacer lo siguiente. Evidentemente, aquí está todo lo que va a hacer. Me lo voy a copiar. Está copiado en el clipboard. He visto que OpenCode me lo muestra. Y me voy a ir a la escena de los apuntes, que estás aquí. Voy a abrir una pestaña más y lo voy a pegar. ¿Veis? Esto está aquí. Entonces, a ver, Tomás, ¿me puedes o nos puedes contar? Lo mismo me estás contando ahora. ¿Qué era lo de permitir quitar reacción de like y dislike? Ahí estás respondiendo, creo que. Ojalá que marque con un check los que. Sí, está marcando con un check lo que está realizando. Seguro lo va a hacer. Mira, pero dices. Porque cuando le di like o dislike no me permitía sacar la reacción. Vale, como hacer un undo, un deshacer. Ok, vale. No me entendí. Reemplazar like
y dislike por corazón, recommend, me sirve en detalle de un recurso. A ver, el detalle de un recurso, lo recargo, no creo que haya nada hecho nada. Vale. Ujú. Y lo que ponía, yo creo que una de las cosas que ponía estaba relacionada con esto, porque pones arreglar labels descentrados en botones, visitar recurso y ver todo. En ver todo también pasa. En ver todo estaría en la home, ¿no? O en los listados de... No, ver todo. ¿Dónde estaba lo de ver todo? ¿Dónde estaba lo de ver todo? Mm, ahí me mataste. Esto es el recurso, ¿no? Hay una mosca. Uy, Dios. Exactamente. Ahora sigo leyendo. Lo de ver todo no sé dónde está, ¿eh? Pero bueno, vamos a ver. Vuelvo aquí. Esto, end. Sigue trabajando. Lo está marcando con checkbox como pedía Tomás. La verdad es que me parece interesante que... Me parece buena idea poner las tareas pendientes en un Markdown aquí. Así se sube el repositorio, no lo perdemos. Está mejor. No se me había ocurrido hacerlo con esto. Vamos a ver. Entiendo que lo que está haciendo ahora no es no es una sola cosa de front, ¿entendés? Más bien también tiene backend, porque si le está metiendo toda la lógica de darle a un corazón, de poder usar, activar, es decir, darle un like de corazón o recomendar, eso debe ser algo nuevo para él. Estaba pensando ayer cuando leí todo lo que puso Tomás, que si alguien más de la comunidad quiere participar como un QA, como hizo Tomás, que me pida acceso al repositorio y yo se lo voy a compartir para que lo pueda descargar y probar. Sí, me tomaré la... sí quiero decidir si quien me lo pide lo va a hacer o no. Quiero decir que prefiero hacerlo con gente que ya conozca en la comunidad, en principio. Bueno, está todo hecho. Vamos a ir parte por parte. Yo esto así, me lo voy a poner en una nota que yo solo leo y voy a empezar a navegar por por la web. Vamos a ver. Tarjetas de recursos que sea todo un link. En la de la home. ¿Lo veis? Lo estoy viendo, no sé. En la home es todo un link, correcto. Perfecto. Ya estamos viendo cositas, ¿eh? Y evidentemente, como es un componente reutilizable, en los listados también va a funcionar. Correcto. Una cosa hecha. Como ya Quen lo marcó como hecho, digo que lo marcó como hecho, no. Aquí sí, pero en el MD no. Entonces voy a hacer lo siguiente. Le podría decir ahora, antes de seguir revisando, que cuando termines tareas, pon un check en el Markdown. Yo sigo revisando. Navegador y lo siguiente, que es... ¿dónde estás? Aquí. Se añadió Stats View al modelo y se muestra en la card con format... No, esto no es mío. Esto es del... Quitar reacción, dislike.
Quitar reacción like, dislike. Vale. Esto está quitado. ¿Se está cargando? Vale. A ver, un momento, que me estoy volviendo loco. Un momento, que me estoy volviendo loco. Vale. Ha quitado el dislike. Están los view. Ok, como había pedido Tomás. Y en el detalle de un recurso está el me encanta, recomendar y me sirve. Lo que pasa es que esto es, no sé si en otro de tus apuntes, Tomás, estas acciones se deberían ver reflejadas o en el perfil del usuario o como cuando se hace en LinkedIn, ¿no? Algo así. Yo creo que esto podría ser como un muro dentro de tu... Un muro, madre mía. Como dentro del perfil, ¿verdad? No sé. A ver, un momento. Creo que está todo hecho. Pero voy a hacer lo siguiente. Mirad, antes de leer, Quen marcó las tareas hechas aquí y en el Markdown. Pero Tomás me está diciendo, Juan, pondría que use un icono distinto al check. Y el check se lo das vos cuando revisás la tarea. A ver, dinámica mental, Juanito. Vamos a hacer lo siguiente. Y se lo pongo a mano yo. A ver, vamos a ver cómo se lo digo. Le voy a poner, por lo pronto, no, le voy a decir así. Esto lo voy a dejar porque está bien. O sea, clicable, en las cargas de recursos, quitar like, si el usuario puso like dentro del recurso, reemplazar like, eso lo dice todo bien. El botón visitar recurso. A ver, esto no lo revisé. El botón visitar recurso dentro de un recurso debería tener una flecha en diagonal que indique enlace externo. Esto no lo vi. A lo mejor lo habéis visto vosotros, pero yo no. Correcto, lo puso. Vale, entonces, vuelvo aquí. Ahora, le voy a decir, esto no lo voy a dejar así y voy a decir, a partir de ahora, cuando hagas una tarea, márcala como en revisión con otro signo que no sea un check. Le dejo eso aquí y además le voy a decir, elige otras 5 tareas relacionadas de front y ponte con ellas. ¿De acuerdo? No sé. Bueno, yo se lo lanzo y leo. Esto se queda trabajando. Vamos a ver dónde me quedé. Me quedé en... Bueno, hay comentarios... A ver. Madre mía, hay... el ver todos es en la home, en la sección recursos, creo. A ver. ¿Y este botón estaba mal? Pero ahora se ve bien. También habría que pulir el... Bueno, es que esto tampoco tiene diseño final, pero el drop down este está raro. Tiene un padding top ahí que no me gusta nada. Pero bueno, me vuelvo aquí y sigo leyendo. A ver. Daniel dice, oh, Daniel Guerrero. Entonces es como...
A ver, alguien a Daniel. Daniel Guerrero, muy buenas. Está preguntando sobre las diferencias entre el bytecoding que conocemos y el Spec Driven Development. Hola Eli, muy buenas, bienvenida. Hoy llegaste un poquito más tarde. Seguís hablando con Daniel. Y aquí, me quedé en lo de Tomás. Habría que dejar... A ver, aquí dice, Tomás, pondría que use un... Eso está. Habría que dejar una sola reacción en lugar de las tres, ¿no? Sí. Ahora quedó bien con la X. Solo tendrías que ponerle un check. Vale, eso para mí. Están las X. Y yo les pongo el check. Pero hoy yo, hace un momento, le dije, ¿a dónde se lo dije? Esto te lo leí tarde. A partir de ahora, cuando hagas una tarea, márcala como en revisión, con otro signo que no sea un check. Vale, lo está haciendo. A lo mejor no. Vale. Ok, sigo. Por ejemplo, el de las reacciones está, pero mejorable. Repito, dice, no te das cuenta. Bien, bien, bien. Tomás dice, Juan, y sí, ese botón tenía el texto descentrado, el de ver todos, ok. Muy buenas, Ramón, vecino. Esto está por terminar. O no, sigue trabajando, sigue trabajando. Mientras sigue trabajando, lo del Spotlight será interesante. En el blog pone, en las entradas del blog, mostrar el autor. Si es variado o aporta. Vale, te refieres a, Tomás, a que si hay varias personas colaborando, ¿no? Sí, o escribiendo. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Estoy completamente de acuerdo. Aquí se está marcando cosas. En la pantalla de categorías, la tabla del Slack está mal. Dice Hub, categoría, academias, cuando debería ser Hub, categoría. Vale. Los estados over del primer y último nav item sobresalen del nav menú. Se soluciona con Shift, pero hay que revisar. Esto está hecho... A ver, los estados del over del primer y último nav item sobresalen del menú. Sobresalen del menú. No entiendo a qué te refieres con el Shift. A ver. ¿Te refieres a que hay un margen con un padding top y aquí hay un padding bottom? Ahora me pasa una foto por Discord. Vale. Pásamela y no me entero de qué es. Pero bueno, no importa. Yo confío en ti, Tomás. Todos confiamos en ti. End. Ya está. Lo terminó. A ver. Slack de categorías. Esto era en el editor de categorías del Hub. Entonces, me voy. Estoy en el navegador. Estoy un poco perdido hoy. Gestionar. Me voy a categorías, entiendo. Me voy a editar una categoría. Aquí. Te refieres a esto, ¿no?
Ahora está como sugerías. Y en realidad la URL es correcta. Es nuestro dominio uxfomo.com/hub/academias. Claro, el de la categoría es así. Sí, sí. Ok. Más cosas. Esto es lo de el max links, más quitar otros. En el header filtro name otros en dropdown. Esto no me lo. A ver, max links. Si busco links. Poner cantidad máxima de item links a los nav menú. Una cantidad máxima para que no sea un. Quitar el ítem otros porque el ver todos cumple esa función. Pero creo que otros era una. A ver. Yo creo que Tomás se refiere a esto. Yo, si mal no recuerdo, si me voy, por ejemplo, al hub y me voy a las categorías, ¿ves? No era un ítem, era una categoría, Tomás. ¿Estás viendo, no? A ver. Voy a ir un momento a Discord. Y Tomás, en el hilo del P243 que esté directo, dejo la captura del over en el nav link. Ok. Sí, sí, vale, es el mar. El mar. Ah, a ver. Es verdad, se estaba como. Como que no se estaba activando el overflow hidden, ¿no? O el clip content en Figma. Ok, vale. Y no me había caído en eso. Si ahora no pasa, ¿verdad? No, creo que no. A ver. Sí, sigue pasando. Sigue pasando. Y aquí nuestro amigo lo ha dejado, lo da como hecho, ¿no? Esto estás. Aquí está, hecho. A ver, over nav link. Over, los estados over. Esto está, a ver. Le voy a decir. Esto, mirad. Ay. Esto no está corregido. Le voy a poner el estado over del del ítem del dropdown. Debe esconderse. Si lo pongo en plan Figma, debe verse con. Se debe ver con un clip content para que. Con un clip content. Por debajo de los límites del contenedor del dropdown. No sé si me estoy liando, pero voy a intentar que lo arregle ya esto. Overflow, vale, overflow hidden, sí. Eso decía Tomás. No le puse overflow hidden aquí, pero le puse clip content. A ver si me entiende. Aquí lo está.
El problema es que el drop-down menú, Content, ahí lo ponía, no tiene overflow hidden. Vale, lo va a arreglar. Lo va a arreglar. Fijaros que ha puesto otro icono. No ha puesto, es como no sé cómo se llama el símbolo que está sobre la ñ. Entonces, ahora como tengo que marcar yo, esto lo voy a poner con una X, en principio. Lo de las categorías y la ruta. Lo guardo. Uy. Sigue trabajando. Poner cantidad máxima de item links a los nav menú. Esto lo hizo, pero entiendo que es lo que yo preguntaba, ¿no, Tomás? Es que si hay muchas categorías que muestre hasta, no sé, 5 o 6 y que en todo caso, si hay más, haya un scroll, por ejemplo, para que no sea una columna. Y a mí lo que no me queda claro es, y creo que, no sé si esto es un error tuyo, que otros no era ver todos, era simplemente una categoría que se llamaba otros. Y yo la generé el otro día cuando probé añadir mi web, mi blog, y ver que aparecía la nueva categoría. ¿Es así? Esto estaría bueno que me lo digas, porque a ver si me respondes si estoy en lo cierto, porque si no se lo quito, lo marco como hecho, pero le quito lo del quitar el ítem otros. ¿Se congeló el chat o no me respondes? A ver. Vale, sí, quítale lo del ítem otros. Tiene sentido que esté porque esa está, claro, era la categoría, correcto. Entonces, lo de la cantidad máxima, ok, se la pongo como X y esto se lo quito. Pero ahora lo que tengo que hacer también es decirle que vuelva a mostrar la categoría otros. A ver cómo se lo enunciamos. Antes voy a ver lo del estado over. Lo del overflow hidden. Ahora creo que sí, creo que lo hace. Correcto. Arreglado. ¿No? Sí. Incluso hay algo que no me termina de gustar. Fijaros que creo que tiene... Bueno, no, está bien, está bien. Está raro, pero... Está bien, pero está... Como no es final, lo vamos a dejar así. Perfecto. Se lo voy a marcar como... Perdón, hecho también. Una X aquí. Falta cursor tipo pointer en las preguntas frecuentes. Falta... Cursor tipo pointer. Esto no... Dice, cuando un elemento es clicable, suele tener el icono con la manito. Ah, no lo tenía, no había caído en eso. Vale, bien, bien, bien. No había caído en eso. Muy bien. Tu acción de GUA es espectacular, amigo. Lo pongo como hecho. En el footer, llevar los links a la derecha. Tampoco es diseño filan el footer, pero bueno, a ver qué decías. Claro, no. Tú lo que decías era que todo esto lo lleva a la derecha, pero lo que hizo fue simplemente llevar los links. Yo le hubiese dicho que
No le gustó mi prompt, diciendo más. Claro, se llevó los links, te hizo completamente caso, pero los títulos del bloque no. Entonces voy a decirle lo siguiente. Esto deshaz esto y quítalo del punto .md. Vale, a ver, está todo, está todo. Ahora tengo que decirle lo del que muestre la categoría otros. Pero ¿cómo se lo digo? Muestra todas las categorías que tengas creadas en el drop-down. Porque tengo, no sé si decirle la de otros y que haga solamente esa y, bueno, es que en realidad la va a mostrar. O le digo, revisa todas las categorías de recursos y muéstralas en el drop-down. Es verdad que deshaga, claro, tienes razón, Tomás, que deshaga lo de los... pero lo he borrado, ¿no? Vale, no pasa nada. Le voy a decir también, deshaz el cambio que hiciste con otros en el drop-down de recursos. Como Quen es súper inteligente, lo va a entender. Si es así, esta segunda remesa de tareas que le pedimos quedarán completadas. Y lo que debería haber hecho hace un momento, lo del footer, deshecho, ahí lo ponía arriba. A ver. Perfecto. Yo al footer todavía no le daría cariño, porque está así provisional, vamos a decir. Por cierto, no sé si recordáis, mientras está trabajando Quen, no sé si recordáis, ya trabajo igualmente, que teníamos, esto lo habíamos hecho con Antigravity, creo, una página de estilos que está completamente obsoleta y también una página de componentes que necesita cariño también. Como ven, no está listo. Bueno, ya veremos. A ver, lo de los otros. Categoría. Oh, no, amigo, no. Si voy aquí, otros. Y me ha puesto, Quen me dijo, deshecho, se eliminó el filtro que ocultaba otros y la tarea volvió pendiente de MD. Ah, vale. Momento. La tarea volvió al MD. ¿Dónde? A ver. No está. Ok, aquí se lió. La culpa es de Tomás, ¿eh? La culpa es de Tomás. Vamos a lo siguiente. Entiendo yo que... ¿Cómo soluciono esto? Si me voy al navegador y me voy a la gestión de recursos y borro el de otros, que es mi blog. Perfecto. Aquí no va a estar más. Pero aquí hay un Ali Project de otros. ¿Esto qué cojones es? Vale, que me estoy liando. Esta es una buena. Habría que poner un filtro de categoría aquí, ¿eh? Si yo me voy a categoría, está la de otros. Se ve que hay un recurso que es el Ali no sé cuánto. Ok. Ali Project. Ok. Pero claro, la categoría no está. Entonces,
ahora me sale decir lo siguiente. Revisa porque hay una categoría de recursos que no aparece en el drop-down del top menú. La va a encontrar y la va a poner, digo yo. Lo del footer lo voy a borrar. Tomás. No me deja grabar y esto es una cosa que no lo voy a tocar. El problema del no limit... Hostia. Era por lo de la limitación. En realidad... A ver, Tomás, ¿tú qué sugerías? Lo de la limitación con el enlace ver todos, ¿no? Y yo te hablé, o les hablé a vosotros, de un scroll. ¿Sería una locura hacerlo así? Yo no lo veo tan loco. Pero vamos a ir al navegador a ver qué hay. Recargo. Me dijo que lo hizo y no hizo nada. El problema del NavLink limita... Ah, vale, me lo pregunta y yo no lo leí. Bien. El problema... A ver, limita las categorías del... Ok. Vamos a hacer lo siguiente. Limita las categorías a 7 ítems. Y si hay más, activa un scroll en el container del drop down sin mostrar scroll bar en principio. Y ahora, si me voy al navegador y me voy a la gestión, hay 7 categorías. Ahí las va a mostrar todas, pero no importa. Yo voy a crear una nueva para probar. Vamos a ver. Se está recargando el navegador porque está trabajando. A ver. Aquí Tomás me está diciendo que en realidad la culpa la tengo yo. Tú le borraste el oculta el otros del nav menú, del MD. Sí, 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 lo sé, lo sé. Dice Tomás, dudo que alguien haga scroll en el nav menú. Habría que pasarlo por un test. O que entre todos hagamos una encuesta. Dice Tomás, qué lindo ver el 0,46 después de tantas iteraciones. Sí, una cosa que no he revisado es lo del contexto. ¿Cómo vamos? 30% nada más. Joder. Hecho. DOM limitado a 7 ítems con scroll invisible cuando hay más. Build, ok, vale. Me voy al navegador. Evidentemente aquí no se va a activar. Muestra otros, perfecto. Y ahora voy a ir a la gestión. Uy, ¿se rompió? ¿Primer error de hoy? Hostia, se rompió la gestión. A ver. No pasa nada. No pasa nada. Vamos a decirle que lo solucione. En el mismo hilo. Ahora cuando pulso el botón de login, se lo voy a poner con una referencia. Ay, no. La referencia es esta. No, ni siquiera. La URL no me la pone ahora. Antes me puse nada. Vuelvo aquí. Problemas. Ahora cuando pulso el botón de login, la pantalla
se queda en blanco y no puedo ver el drop down. Y no puedo ver la sesión abierta. Revisa qué pasa y arréglalo. Si nos hace caso como el... ¿Cuándo fue, Tomás? El martes, lo va a arreglar. Eso es una cosa que arreglamos con Tomás tras el directo, hablando vía Discord. Un problema que encontramos, que encontró Tomás, y... No fue el martes, fue el jueves, no creo. Creo que fue ayer. O el miércoles. Vale. A ver. ¿Lo arreglará a la primera? Yo creo que sí, yo creo que sí. Lo que arregló el otro día era más gordo. Ese sí era un problema. Bueno, visualmente chocaba más. Roberto, muy buenas. Bremner dice, explotó. Tomás dice, esto sí es un caso de uso real. No como los que suben a TikTok. Ok. Pues está arreglando, está revisando muchas cosas o arreglándolo, ¿eh? Encontré el problema. El drop se habrá roto cuando hizo los cambios en el drop down de recursos, añadiendo toda la lógica del número de ítems, del scroll y demás. Interesante. Interesante. Ay, ay, ay. Corregido. El problema era que el drop-down content del avatar del usuario referenciaba a item has overflow. Pero item solo existe dentro del... Vale. Para mí es demasiado. Todavía no puedo entender todo lo que dice, pero voy a probarlo. Esto sigue funcionando igual. Hay una cosa que... Vale, no. Está correcto. Igual, este salto, igualmente, habrá que hay que arreglarlo. Pero como no tiene diseño final, ¿veis? Esto a mí no me gusta que pase. Pero bueno, no pasa nada. Está funcionando. Y lo que iba a hacer yo era lo de crear una nueva categoría. Entonces voy a gestión del hub y voy a crear un nuevo recurso que va a ser, por ejemplo, Magnific. Voy a poner una descripción. Y iSuite. iTools. iTools. Image Generator. Video Generator. Spaces. Y aquí la categoría. Oh. No podemos. Aquí, no sé si está puesto en la lista, pero aquí yo debería poder crear una nueva categoría. Y no tener que irme a categorías y crearla ahí. Esto está bueno. A ver, si yo me voy, esto está bueno. Aquí no sé si... alguien que le responda a Octavio, por favor. Me encanta el comentario de Roberto. Me voy a ir aquí. Y voy a hacer lo siguiente. Voy a buscar si hay algo.
Categorías, el recurso cambia dentro de la edición, se puede clicar en la categoría activa. No hay, no está a punto esto. Vale, entonces le voy a decir así. Se lo voy a poner aquí y después lo voy a probar. Permite que el usuario pueda crear una categoría cuando... Bueno, no. Aquí no. Este no es el usuario. El usuario sí puede elegir una categoría. Momento, esto hay que pensarlo un poco mejor. Si yo me voy a otra pestaña y voy a los recursos, teníamos aquí un sugerir recurso, como un usuario. Yo aquí ponía el título, la URL, la categoría y la descripción. Aquí no podía, como usuario no tenía la posibilidad de crear una categoría. A lo mejor el sugerir recurso, el contribuir con un recurso o el sugerir recurso debería tener un campo más de sugerir categoría. Y ya es el admin el que decide si se queda con esa categoría y si lo hace, ya entra en la edición de esa categoría y le pone el título correspondiente, el título correcto, la descripción, define la URL y la metainformación, el título de la SERP, la descripción de la SERP y la imagen Open Graph. Aquí hay tela. Entonces, vamos a lo siguiente. Esto también es real, un caso real, como dice Tomás. Vamos a lo siguiente. Yo me voy a ir aquí y hub de recursos. Como hub de recursos voy a hacer lo siguiente. Voy a añadir un ítem más que sea permitir. Vale, voy a copiar aquí. No me deja copiar vale. Permitir a un usuario que sugiere, que contribuye con un recurso que pueda sugerir una categoría desde la modal de sugerir recursos. Me va a entender. Más que está relacionado. Cuando un admin revisa el recurso, deberá editar deberá editar y confirmar si quiere crear la categoría sugerida por el usuario. A lo mejor esto se puede redactar mucho mejor, pero ahora mismo lo estoy soltando así. Esto ya se puede mejorar con IA. Ya está, ¿no? Creo que es eso. Yo lo voy a dejar así esto. Y ahora se lo puedo lanzar entero. ¿Se lo lanzo entero? ¿Me falta algo? A ver. Alguien que me eche una mano con esto. Si no, se lo lanzo. ¿Cuánto llevamos? 35%.
Nadie me dice nada, pues yo se lo lanzo, copy. Juan, pero si el usuario publica el recurso con una categoría que sugirió, ¿cómo se mostrará eso? El recurso entra como en revisión. ¿Hace falta que se lo aclare? O sea, dices, se publica el recurso y deja como categoría pendiente de aprobación. En realidad es como en revisión. A ver, claro. Estaría en revisión. A ver, a lo mejor el enunciado está mal. Permite que un usuario que contribuye con un recurso pueda elegir, pueda sugerir una categoría que no existe, una categoría nueva. Desde la modal de sugerir recursos. Vale. Cuando un admin revisa el recurso, deberá editar y confirmar si quiere crear la categoría sugerida por el usuario. O añadir dicho recurso a otra categoría. En mi cabeza lo entiendo, pero a ver si lo entendéis vosotros. Yo creo que Gwen lo va a entender. Vale, y además, y después le hago mención a la notificación de esto. Ya lo hicimos antes, en las primeras, no sé si en el vídeo anterior o en el anterior, o en el primero dedicado a Quen. Pero yo creo que esto se entiende. Se publica el recurso y deja como categoría pendiente. Edith dice, lánzalo, Juan. Lo de la notificación lo pusimos, Tomás. Venga, yo lo lanzo. También aquí manda Edith, ¿eh? Y esto se lo mando solo. Ok. Esto está bueno, ¿eh? Quen está muy bien. Hoy he tenido solamente el error ese, que entre comillas se cargó el dropdown del usuario, pero por lo demás. Por cierto, estuve probando con otro proyecto y con OpenCode Minimax, como habéis pedido, y funcionó muy bien, muy rápido, me sorprendió. A ver, Ramón aquí dice, ¿y si el admin no aprueba esa categoría, qué pasa con el recurso? Justo lo que estaba diciendo yo. Pueden pasar dos cosas, o que directamente no aprueba el recurso, y si no aprueba la categoría, Ramón, el admin mete ese recurso en una categoría existente o él mismo crea una nueva categoría. ¿Verdad? Por lo menos eso es lo que... Tomás le dice, Edith, si se rompe esta vez, la culpa la tienes tú. ¿Cuánto llevamos? 59 minutos 28 segundos. A ver, a ver. A ver, a ver. Aquí no está haciendo front nada más, ¿eh? Está haciendo más cosillas. 26 personas conectadas. Denle un like, por favor. Que aquí estamos dejando los dineros con Quen. ¿Cuánto gastamos hasta ahora? 56 centavos. Creo que se me vino otra cosa a la cabeza que pregunté hace un rato largo a Kaz.
Y creo que me respondiste, pero no voy a hacer scroll. Kaz, cuéntame, ¿estás haciendo cosas con IA o sigues usando Figma como hace 3 años? Anímate. Esto sigue currando. Dice Tomás. Sí, yo lo he pensado, Tomás, pero bueno, dices, seguramente nos rompamos la cabeza de nuevo cuando apliquemos la base de datos, totalmente. Pero le tengo fe que con un buen plan lo va a hacer bien. A lo mejor lo que podríamos hacer es conectar el proyecto actual a una base de datos para que ya empiece a tirar de ahí, de eso, y eso quizás lo podemos hacer en una UX Talk de los jueves, entre todos, compartiendo, yo comparto la pantalla y lo vamos haciendo. Si hay que meter algún dato así sensible, pues cambio de escena y lo meto, pero... Y los vídeos siguientes ya tiramos de la base de datos. Cuando se conecte nuestro gurú de Convex. Mm. Dice Diego, yo estoy bytecodeando, pero ahora que se hace un poco más, mi trabajo quiero aprender UX UI para saber qué estoy haciendo y tener criterio. Ujú. Venga, terminó. Implementado. Flujo completo. Contribute Model. Se añadió opción otra categoría. Otra. Sugerir. Nueva. Vale. En el select de la categoría. Al seleccionarla, aparece un campo, bien, para escribir el nombre de la nueva categoría sugerida. Se guarda como suggested category en el recurso. Ok. Recurso editor. Cuando el admin edita un recurso de categoría sugerida, aparece un banner con 2 botones. Crear categoría. Al guardar la categoría, se crea una nueva y asigna el recurso a la categoría. Asignar a otra. El admin selecciona manualmente una categoría existente. Hub Admin. Los recursos con categoría sugerida muestran un budget púrpura junto al título con el nombre de la categoría sugerida, para que el admin los identifique rápidamente. Wow. ¿Dónde lo pintó? Aquí. No lo marcó como hecho, ni como en revisión. No. Pero no pasa nada. Vamos a ir al navegador y lo vamos a probar. A ver. Yo soy un usuario. Magnific. Magnific.com. Le meto una descripción, le meto una tag, por ejemplo, un tag, y a ver, categoría. Otra. Ok. Y le voy a poner ahí. Enviar recurso. Recurso enviado, desaparece. Vale. Ahora soy yo el admin. Me logueo. Voy a gestionar... debería aparecer aquí algún tipo de notificación, pero creo que esto se lo cargó o qué. Gestionar Hub. Pendientes. Aquí está lo del budget púrpura con el AI. Lo puedo aprobar, lo puedo eliminar y lo puedo editar. En pendientes va a estar lo mismo, va a estar esto. Si lo edito, categoría sugerida por el usuario. AI. Crear categoría o asignar a otra. Entiendo que si lo asigno a otra, se me abrirá... Bueno, esta UX hay que mejorarla. Usaré una de estas. Pero claro, ahora
si quiero, si me arrepiento, esto va a estar interesante mejorar la UX de esto. Porque se me ocurre así a bote pronto y no lo voy a apuntar ahora. Bueno, lo apunto como para hacerlo. Que en realidad, así como en el listado aparece la categoría en púrpura en este caso, que aparezca la categoría en púrpura aquí, como indicando, esta categoría es nueva. Y la podría o confirmar o asignar a otra. O bueno, que ni siquiera esto. Directamente podría hacer un clic o en la categoría nueva o en otra. Y ya está. Y en todo caso, si me arrepiento como admin o si un admin se arrepiente, pues ya tendrá que entrar a la edición del recurso y cambiarle la categoría. Por ahora lo voy a dejar así. Por ahora lo voy a dejar así porque me parece interesante, pero me lo voy a apuntar, lo de mejorar la UX y todo esto. Pero en realidad lo que quiero es lo siguiente. Quiero otra vez probar lo de crear la categoría. Bueno, no, todavía lo puedo hacer, crear categoría, porque quiero probar el scroll en el dropdown. Se creará la categoría hay al guardar. Ok. Y si ya se ha creado, yo le di a crear, pero no le di a probar. A ver, categoría. No está. Si me voy al recurso y lo apruebo, ahora debería aparecer la categoría, ¿verdad? No aparece. Esta es- Mm. No aparece la categoría hay. Evidentemente tampoco aparece aquí. A ver. Vibe chat. A ver, a ver. Permite que un usuario contribuya. Esto lo podemos dar por hecho. Sí, lo voy a dar por hecho, pero yo voy a hacer lo siguiente. A ver. Y no voy a perder mucho tiempo, porque después lo voy a hacer con tranquilidad. Mejorar la UX y el flujo de creación nueva, de creación de nueva categoría por parte del admin. Mejorar la UX y el flujo de creación de una nueva categoría por parte del admin. Y luego dos puntos. Que la categoría que aparezca en los listados y el menú que aparece una vez el admin prueba Juan Viernes el recurso. Ya digo, esto me lo quedo aquí y ya lo pensaré bien y no aquí perdiendo el tiempo para que vosotros os aburráis. 1 hora y 9 minutos. ¿Hago algo más o me voy ahora? ¿Qué decís? ¿Hay algo como para hacer y que lo haga bien? Lo que sí puedo probar lo del scroll creando yo una categoría a mano, no sugiriéndola. Voy a probar eso. Voy a probar eso. Esto ya está metido aquí. Me vengo al navegador, recargo, entro, me voy a gestión del hub, categorías, nueva categoría. En este caso voy a poner el de la IA yo. No voy a meter los datos, esto hay que quitarlo. Esto creo que no lo apuntamos, lo voy a apuntar. No le meto más datos de SEO. Creo la categoría. Guardando. ¿Está demorando mucho o me parece a mí? ¿Para corregir o no?
Oh. ¿Está funcionando el servidor? A ver. No me dio ningún error. Voy a abrir la otra pestaña. Voy a recargar a ver si se ve. Aquí no aparece nada. A ver. Aparece lo de la IA. Aparece el scroll. El scroll está un poquitito raro. Uy, ya tengo una cosa de X para mejorar aquí, pero bueno. IA aparece. Hay un ítem. Ok, es horrible. No pasa nada. Y aquí se quedó un poco raro, ¿no? Esto no pasó el otro día cuando hice... No, es que yo no. Yo el otro día cuando generé la categoría otros, lo hice desde la modal de contribuir. Otra cosa buena para apuntar. Un momento. Es que van a salir mil cosas. Otra cosa buena para apuntar. A ver. Revisar qué pasa con el button. Generando categoría que no cambia de estado. Cuando el admin crea una categoría desde el CMS. A ver. Me voy a ir hoy, ya, ahora mismo, y el martes lo seguimos.